Hola, mi nombre es Ruth Alejandra, tengo 22 años y estoy diagnosticada con trastorno de ansiedad, ataques de pánico y agorafobia. Y creo que esto me llevó 16 años reconocerlo en voz alta. En realidad fui diagnosticada cuando tenía 17 años, pero creo que esto empezó desde que yo era una niña, quizá también desde que estaba en la cuna. Recuerdo mucho que mi abuela decía que cuando yo estaba durmiendo tenía ciertos movimientos involuntarios, ya saben, movimientos de manos, de piecitos. Y cuando yo era niña tenía cierto temblor inusual en mis manos, algo que me llevó a recibir como muchas críticas por parte de mis compañeritos y que en ese momento yo no sabía explicar, no sabía a qué se debía. No sabía por qué sucedía. También recuerdo a la edad de 7 años tener pensamientos extremadamente catastróficos que nadie pensaría que una niña de 7 años podría llegar a tener. También recuerdo tener este apego muy inusual hacia mis familiares más queridos, como mi hermana, mi mamá, mi abuela en ese momento, en el sentido de no querer despegarme de ellos. No querer estar lejos de ellos, querer acompañarlos a donde fuera que estuvieran, por el temor inusual a que algo les sucediera, a que algo malo les pasara y me abandonara. Mi principal temor a los 7 años era ser abandonada, era estar sola y era el no volver a ver a mi familia. Mis pensamientos iban más allá de lo normal, llegaban a un punto en el que yo imaginaba que ellos, con tan solo salir, con tan solo apartarse un momento de mí, iban a morir. Y lo expreso así porque así era, yo pensaba que ellos iban a morir. A los 7 años yo no tenía una vida o una forma de ser normal como cualquiera de mis compañeros de clase. Y esto mismo me llevó a no tener una vida académica normal como cualquier otro niño. Faltaba mucho a clase, lloraba. En el momento en el que llegaba la hora de salida me entraba un miedo irracional al que no fuera nadie por mí, al que les hubiera sucedido algo en la calle y me hubieran abandonado. Y ese típico pensamiento de ¿y qué tal si? Se volvió un aspecto muy común en mi vida desde entonces. Y en ese momento supe que yo no era una niña normal. Sentía que no había nadie en el mundo que pudiera comprender lo que yo sentía. Veía a mis demás compañeros alrededor y pensaba, ellos están tan tranquilos jugando, disfrutando de su infancia, siendo amigos, y yo con estos pensamientos. No creo que haya nadie más en el mundo que pase por esto, que piense las cosas que yo pienso, que sufra de manera silenciosa lo que yo sufro. Y así pasó mi vida hasta que llegué a secundaria. Fue una etapa donde, pues sí, estamos en la pubertad, nuestras emociones están al 100, pero yo me sentía completamente sola, me sentía triste, me sentía decaída, me sentía insuficiente. Y así fue como a los 13 años yo ya era consciente de que estaba experimentando depresión, pero los adultos a mi alrededor no lo sabían. En ese entonces el tema de la depresión apenas empezaba a sonar y considero yo que todavía seguía siendo un tabú. Entonces yo sentía que si lo comentaba con alguien, nadie iba a comprenderme, nadie iba a entender lo que le sucedió a una niña de 13 años con depresión. Ninguno de mis compañeros, ningún maestro, ningún orientador, ni mucho menos mis papás. Incluso en clases llegaba a experimentar crisis de pánico que por mi propia cuenta tenía que llegar a canalizar y tranquilizarme. ¿Cómo lo hacía? La verdad es que no lo sé, pero lo conseguía. Y no hablaba con nadie, no se lo mencionaba a nadie. Nadie sabía lo que me pasaba porque yo sentía que yo sola era capaz de salir adelante. Y nuevamente mi rendimiento académico era pésimo. No me gustaba ir a clases por el mismo temor a experimentar un ataque de pánico o una crisis y que nadie me ayudara o que nadie lo comprendiera. Mi rendimiento académico bajó muchísimo y tenía profesores que tenían esta idea de que yo no tenía interés alguno por estudiar, que no tenía genuinamente algún futuro como mis demás compañeros. Y esto me rompió por completo. Me rompió porque en el fondo yo sabía
que no era desinterés de mi parte, que no era que no me gustara estar en la escuela, que no era que no me interesara estudiar o que no viera un futuro para mí, pero simplemente no podía ser como mis demás compañeros, no podía tener una vida normal porque tenía estos pensamientos catastróficos. No sabía cómo estar presente en clase porque mi mente no me dejaba hacerlo. Y así al llegar a bachillerato yo ya tenía muy impuesta la idea de que yo no tenía un futuro alguno, que yo no era nadie, que no iba a lograr nada. Y entonces la depresión que venía cargando desde los 13 años, junto con la presión académica de demostrar que yo era capaz de lograr algo, me llevó a experimentar mi primer crisis de pánico extrema, después de años y años de callar. En ese momento recuerdo explotar y ir a la dirección de mi bachillerato llorando, sintiendo que me iba a morir. Llamaron a mis papás, llamaron a mis responsables y fue que dijimos, tenemos que hacer algo. Fue la primera vez que me atreví a pedir ayuda y decir, está pasándome esto y ya no puedo más. Me llevaron con doctores, me conectaron miles de cosas en la cabeza, estudios, cables, todo lo que implica las enfermedades de la mente. Y fue algo muy, muy intenso que nunca pensé llegar a experimentar, y mucho menos a mis 17 años. Y fue ahí finalmente en el que fui diagnosticada con ansiedad, ataques de pánico y agorafobia. Y la agorafobia surgió porque yo en ese momento creé un miedo irracional a salir a la calle y que volviera a sucederme un ataque de pánico. Y a los 17 años yo sentía que mi vida ya se había terminado, que nunca iba a volver a tener una vida normal, que me la iba a pasar todo el tiempo encerrada, sola, sin nadie que me comprendiera o que me ayudara. Recuerdo a mi mamá tratando de apoyarme y animarme a salir a la calle con ella, pero cada que eso pasaba, todo a mi alrededor se volvía irreal. Tenía estos momentos en los que salía a la calle y miraba a mi alrededor y tenía una disociación de la realidad, donde todo parecía falso, donde mi corazón se empezaba a agitar y el llanto se empezaba a apoderar de mí, de la nada. En medio de la calle, yo llorando desconsoladamente, sintiendo que me iba a morir. Recuerdo que en aquel entonces me daba demasiada vergüenza reconocer lo que me pasaba. Pensaba que nadie iba a comprenderlo, que las personas como mis compañeros, amigos de clase, maestros, pensarían que era una exageración de mi parte, algo tonto, algo estúpido o simplemente un pretexto para no estudiar. Cuando me preguntaban ¿qué te sucedió? ¿Por qué dejaste de ir a la escuela? ¿Por qué te saliste? ¿Por qué esto? Inventaba cualquier otro tipo de enfermedad física antes de reconocer que yo tenía una enfermedad mental, porque era mucho más fácil explicar algo físico, una molestia física, que una patología mental, o al menos en ese entonces era mucho más fácil. Y bueno, a partir de ahí comencé mi tratamiento psiquiátrico y esto ha sido un sub y baja de emociones. A lo largo de este tiempo probé de todo para que yo pudiera estar bien. Probé desde lo médico, lo físico, lo tangible, hasta lo sobrenatural, lo sobrenormal. Llegué al punto de hacerme limpias, de hacer ritos, de querer buscar alguna explicación lógica o ilógica, científica o paranormal para lo que me sucedía. Y siempre con la pregunta de ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Porque lo único que quería era encontrar una respuesta, un por qué. ¿Por qué me sucedía a mí? ¿Por qué tenía yo que vivir de esta manera? Llegué al extremo de pensar que a lo mejor alguien, algo en algún punto había intentado hacerme daño. Había intentado poner algo en mí, no sé, mi pensamiento llegaba hasta ese límite. Hasta pensar que a lo mejor traía algún karma de alguna vida pasada, que algo yo había hecho mal para merecer este castigo. Porque yo lo veía como un castigo, como que alguien me había hecho algo o que yo había hecho algo y ahora venía a pagar las consecuencias de eso. Llegué a hablar con Dios muchas veces o con cualquier Dios que existiera. Le pedí 1001 veces
que me ayudara, que me sanara, o que simplemente me cambiara, me volviera otra persona, cambiara mi mente. No quería ser yo, quería ser cualquier otra persona menos yo la que tuviera estos pensamientos. Llegué a pasar noches y noches despierta, dando vueltas en mi cama, con la mente al mil, pensando y pensando de manera irracional cosas que mi mente suponía. La ansiedad, el llanto, la taquicardia, los pensamientos irracionales me robaron el sueño más de una vez. Y no solo a mí, sino a mi familia, a mi mamá que estaba ahí conmigo ayudándome. Llegaron momentos en los que las crisis de ansiedad de noche eran tan fuertes que yo le llegaba a decir a mi mamá: creo que voy a volverme loca, algo me está pasando, me estoy volviendo loca. En esos momentos es cuando tú sientes que te vas a morir, que algo malo va a pasarte, que te estás muriendo. Y mi pensamiento en ese momento era: ojalá en este momento sí sea en serio, ojalá hoy sí esté pasándome algo para terminar con esto, para no seguir sufriendo de esta manera. Yo llegaba a momentos en los que pedía: espero ahora sí sea en serio y no sea solamente producto de mi mente para ya terminar con esto. Muchas veces pensaba que lo peor de sentir que me iba a morir era que al final no me moría. Muchas veces entre esa desesperación, entre ese miedo irracional, entre esos pensamientos, yo le pedí a Dios: por favor, Dios, ahora sí llévame, ahora sí que sea en serio. Ya no quiero seguir pensando así, ya no quiero seguir con esto. Hoy en día estoy agradecida de que eso no haya sucedido de esa manera, que ese deseo que tenía con tanto fervor no se hubiera hecho realidad, porque a pesar de todos esos momentos, para mí vivir ha sido increíble. Y me he dado cuenta que no importa cuántas recaídas tenga, siempre voy a intentar una y otra vez estar bien, y siempre voy a estar agradecida y voy a amar estar viva. He tenido un avance muy significativo. He aprendido a canalizar mis emociones y mis sentimientos, mis pensamientos, y me he topado en este camino a personas que me han hecho darme cuenta que no estoy sola. Personas con historias de vida con las que yo he conectado y me he identificado, y que me han hecho darme cuenta que no soy la única persona en este mundo que pasa por estas cosas, que pasa por las crisis de ansiedad, por el miedo, por los ataques de pánico, por los ataques de pánico, por la depresión o por cualquier otro problema mental. Alguna vez me prometí que llegaría el día en el que yo estaría lo suficientemente estable, y entonces podría decirle al mundo que si una persona como yo pudo salir adelante, absolutamente todos podemos hacerlo. Y en este momento le digo a mi niña interior que pensaba que estaba sola y que pensaba que era la única en el mundo que tenía esos pensamientos y esas emociones, que no era así, que no soy la única en este mundo que pasa por estas cosas, que somos miles de personas que tenemos estas enfermedades mentales y que no tenemos que tener pena ni vergüenza de reconocerlo en voz alta. Y es por eso que hemos decidido crear Respiro, un proyecto social sin fines de lucro que busca apoyar a todas esas personas que están atravesando por una crisis, alguna enfermedad mental, depresión, pánico, o están pensando en suicidarse. Porque a veces lo único que necesitamos hacer es tomar una pausa y respirar profundo. Y a veces lo único que necesitamos es reconocer en voz alta que no podemos hacerlo solos y pedir ayuda. Hoy pienso que lo más valiente, o de las cosas más valientes que he hecho en mi vida, es pedir ayuda y reconocer lo que me sucede. Así que te digo que tú también puedes ser valiente, no estamos solos.